Muy buenas noches. Sé que todos ustedes están disfrutando este pequeño viaje itinerante, un acercamiento a nuestra cultura amazónica. Como dijo nuestra profesora Cucha Águila, que nos presentó, la Amazonía en estos momentos tiene situaciones infaustas con los incendios. Y tal vez todos y cada uno de nosotros, con un pensamiento positivo hacia la Amazonía, podemos hacer que esto revierta. Este acercamiento que nosotros tratamos de hacer con estas historias, con estos cuentos, no ha sido sino una forma de homenajear a la selva también, que con su inmenso patrimonio cultural aún sigue siendo un mundo mágico y desconocido. Les comento que para nosotros fue como grupo muy difícil hacer una selección de las historias, porque son tantas y tantas, y muchas de ellas desconocidas. Así que se nos ha quedado todavía en el tintero historias sobre seres mágicos, por ejemplo, sobre el Tunche, el Chachico, el Chuyachaki, la Lamparilla, historias sobre maldiciones, las maldiciones de la Huachillaco, por ejemplo. Esta ocasión escogí yo una maldición que espero sea de su agrado y que dice así. Estaba Moisés Panduro parado allí en media mañana debajo del sol inclemente de Iquitos, frente a la puerta del cuartel militar de Iquitos. Había sido esa mañana licenciado y ahora ya libre de su obligación. Era su intención regresar a casa. Él era de departamento de San Martín, específicamente de la ciudad de Lamas. Si se traza una recta en el mapa de Iquitos a la ciudad de Lamas, son aproximadamente 850 kilómetros. Pero a través, como se camina en la selva, de los ríos, a través del Ucayali, del Marañón, tal vez sean 1500 o más. Así que, llegado este momento, Panduro metió las manos a su bolsillo para ver su capital y encontró sobre su palma que solo tenía unas cuantas monedas. Pero aún así, la intención era regresar a casa. Así que se fue de inmediato al puerto de Belén y allí se embarcó, sin más patrimonio que su pequeño porral y las monedas que le quedaron. Así empezó esa travesía por los ríos de la selva. Fue transitando de puerto en puerto y así, en cada uno de ellos en los que recalaba, realizó los más diversos trabajos. Fue cazador de monte, fue albañil, carpintero, todo aquello que él podía hacer lo hizo, con tal de agenciarse el dinero para regresar a casa. Así estuvo un buen tiempo, hasta que por fin llegó a un lugar que diríase no llega ni siquiera a la denominación de Villorrio. Eran unas cuantas casas allí desperdigadas y un pequeño atracadero para los pequepeques. Buena Vista se llamaba. Buena Vista. Así que bajó y, como de costumbre, empezó a tocar puertas por aquí y por allá para ver dónde conseguía el trabajo o de qué modo se agenciaba su dinero. Y llegada la tarde, no había conseguido absolutamente nada. Ya en una de las últimas pocas casas que le quedaba por tocar, alguien le dijo que dentro, en el monte, en la selva, había un campo de una señora que vivía sola y que habitualmente contrataba peones. Hacia allá se dirigió Moisés Panduro. Caminó, llegó, encontró a la dueña, doña Mercedes Subiate. Se sentó, hizo el trato, un lugar donde dormir,
comida, unos soles al final de la semana por trabajo duro, por supuesto. Y así, hecho el trato, empezó su vida allí, en Buenavista. Lo primero que hizo fue ver dónde había un lugar donde siquiera divertirse o pasar un buen momento. Y así encontró que había un lugar, no muy lejos, una Atahuampa. Para los que no sabemos o para los que somos citadinos, una Atahuampa es un lugar en la selva donde la gente va, puede ir a conversar, a comer, a tomar, a escuchar música, cantar, bailar, incluso también a enamorarse. A cualquiera de esas cosas iba Moisés Panduro. Así que una tarde estaba allí en Atahuampa y conversando, se puso a hablar con don Emilio, el dueño de la Atahuampa, y le comentó que desde que había llegado hacía buen rato, cada que él en las tardes al regresar de su tarea por los senderos de la selva escuchaba ruidos raros al principio y luego había empezado a sentir como un acecho. Algo que lo acechaba, algo que lo incomodaba. Él sabía del monte y sabía que eso no era un animal, no era el acecho del otorongo, no era el acecho del puma, no era el acecho de un animal, tampoco de hombre, era algo diferente. Así que don Emilio lo miró y le dijo: a ver, Moico, ¿no será que tú estás xereteando a la Muchuna, la hija de la señora? Y el Moico en aquel momento recordó cómo había conocido a la Muchuna, la hija de la señora, cuando habían estado conversando y haciendo el trato. Había abierto la puerta, una cosa que lo dejó con la boca abierta. Era una mujer muy joven, pero muy bella. Unas piernas bien torneadas, grandes, largas, su piel blanca, un pelo ensortijado y un rostro hermoso, como el que tal vez alguna vez había tenido su madre. Él había visto a la mujer, a la señora, a la madre, y se había imaginado que alguna vez esa mujer había sido muy hermosa. Y ahora, al mirar a la hija, lo corroboró. Era una mujer hermosa. Lo miró coquetamente con esos ojos pardos y él se quedó como estático. Y luego le sonrió con esa boca de beso que lo enamoró. Así que cuando don Emilio le había dicho esto, lo miró él y le dijo: no, pues don Emilio, usted sabe, yo soy un hombre respetuoso y yo respeto esa casa. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿No será que la has ido a ver cuando se baña desnuda en el río? No, don Emilio, no hable esas cosas. Aquella noche cuando regresó a su cuarto, tenía algunos masatos de más. Así que venía él despreocupado y de repente, en medio del sendero, ahora iluminado por la luna, sucedió algo que realmente lo dejó helado. Súbitamente, sin que nada hiciera presagiar esto, la selva con sus sonidos, el croar de las ranas, el piar de las aves, el murmullo de las hojas cuando corre el viento, todo, absolutamente todo, se apagó. Silencio absoluto. El vacío
Y eso no ocurre jamás en la selva, que es un ser vivo. Así que el moico en aquel momento tomó nota de lo que estaba sucediendo y se puso tenso. Miró a su alrededor y en aquel momento sintió aquel acecho, ahora muy cerca de él, muy cerca de él. Dio un paso atrás, otro adelante, como el narrador, y buscó qué era lo que estaba pasando. Sonó adelante, izquierda, derecha. En medio de ese silencio, eso era algo que le heló la sangre. Pero él había sido un soldado, se sabía valiente, se sabía un macho. Tomó su cuchillo que llevaba siempre al cinto y volvió a mirar. Delante de él, en ese momento, apareció algo. Era un gran bulto blanco, como una gran sábana, colgada de nada, allí, en medio del sendero, impidiéndole el paso. Él dio los 2, 3, 4 pasos que necesitaba, y cuando estaba muy cerca de aquel bulto, súbitamente el sonido volteó, y cuando regresó su vista al sendero, aquel bulto blanco cayó y desparramó delante de él una serie de huesos blancos, huesos humanos. Lo sabía por aquel acre olor de la muerte humana, que es diferente, completamente diferente de la muerte de los animales de la selva. Así que eso terminó de ponerlo completamente tenso. Y sin saber en ese momento qué hacer, decidió confrontar esa situación y dio un salto sobre los huesos. Luego giró sobre sí mismo para confrontar el camino por donde había venido, y en aquel momento, súbitamente también la selva recobró su sonido. El croar de las ranas, el piar de las aves, hasta el zumbido de los mosquitos se sentía nuevamente. Esto lo desconcertó. No lo hizo temblar, pero lo desconcertó. Y no hubo nada más. Volvió sobre sí y se dirigió a su cuarto. Cuando llegó, no supo si era una borrachera, una ilusión, se había imaginado o algo. Se sentó sobre el borde de su cama, tomó su manta, se tapó y se quedó dormido. La semana siguiente, nuevamente en Atahualpa, habló con don Emilio y le contó con lujo de detalles lo que había sucedido. Y don Emilio, mirando nuevamente a los ojos del moico, le volvió a decir: ¿está seguro, don Emilio? Ya vuelta pues, que usted me va a preguntar si la voy a ver a la mochuna. No. Yo creo que está celoso. Y no le dijo nada más. Esa noche, después de tomarse sus masatos acostumbrados, regresó a la casa. En el camino, atento, miró si algo pasaba y esta vez no sintió absolutamente nada. Cuando llegó a su cuarto, pensó que tal vez había sido su imaginación. Y cuando ya se disponía a echarse a dormir, sintió que la puerta principal, la de la casa, chirriaba. Y entonces pensó él que alguien, tal vez sabiendo que habían 2 mujeres solas allí, quería entrar para hacerles daño. Y él era el hombre en ese momento. Se levantó y por una pequeña rendija que tenía allí en su pared, miró. Y lo que lo dejó
nuevamente, otra vez, con la boca abierta, fue que la muchuna estaba en la puerta, iluminada por la luna como con un gran faro, allí, viéndose hermosa como era, y con una bata muy pequeña, casi transparente, que con el leve viento que corría a esa hora se pegaba a su piel y dibujaba sus formas perfectas, sus senos duros, su cintura pequeñita, sus caderas anchas y sus piernas largas y bien torneadas. Su vientre plano lo hizo adivinar un monte de Venus frondoso. Y así, abobado, tonto, así estaba el Moico, pegado, cuando de repente se dio cuenta que la muchuna estaba de cara a la luna, mirando a la luna. Dio 2 pasos más, bajó a un pequeño patio que había allí, y ahora sí, la pudo ver con toda su plenitud, la belleza de mujer que era. Ella miraba a la luna y ahora sí también escuchó algo que esa mujer musitaba. En realidad gemía como de placer. Luego empezó a tocarse el cuerpo, suavemente primero y después de manera frenética. El Moico, como hipnotizado, allí pegado a la rendija, de repente vio que la muchuna abrió las piernas y empezó a orinar. Y orinó. Finalmente cayó sobre eso y en medio de ese barro empezó a revolcarse y a gemir más fuerte y a mover las caderas de forma frenética. El Moico, sin saber qué sucedía, vio esto que les voy a contar. En ese momento mágico para él como hombre, vio que de un fogonazo de luz que superaba incluso al de la luna, la muchuna se convirtió en una mula. Y allí, ese animal que apareció, blanco también, con la cara a la luna, empezó a relinchar. El Moico no supo qué estaba pasando. En realidad estaba nervioso, como hipnotizado, no sabía qué pensar. Estaba allí pegado. Y en esto sucedió que junto a aquel animal que relinchaba de manera frenética, apareció como un cono de luz que giraba rojo, y dentro de ese cono que parecía fuego se divisó la forma de un ser que primero sacó una extremidad y luego la otra, 2 patas de cabra, mitad hombre, mitad cabra, un ser mágico que inmediatamente empezó a mirar, a otear a su alrededor. Y el Moico allí, estático. Y cuando estaban por encontrarse esas 2 miradas, ojo a ojo, el Moico se hizo a un costado y sintió cómo esa mirada pasó por donde él estaba mirando, como si fuera un cuchillo. Luego de un breve momento regresó, la curiosidad lo ganó y quiso ver qué estaba pasando, y vio que ahora este ser tenía al animal, a la mula, tomada de las crines y le acariciaba lascivamente las ancas,
De repente tomó un fuete que tenía por allí y le dio un zófero fuetazo que hizo saltar chispas del cuerpo del animal. Y este empezó de manera casi furiosa a relinchar. El ser una vez más paseó su mirada a su alrededor y cuando iba a encontrar a la del moico, regresó. Se montó sobre el animal y luego, sin mirar, pero queriendo a donde estaba el moico, se le escuchó y partieron el ser y la runamula, la mula, hacia el fondo del bosque. El moico no sabía qué estaba pasando, no sabía qué había pasado, estaba temblando, no sabía si estaba soñando, si estaba despierto, si estaba vivo, si estaba muerto. Temblando, tocó el borde de su cama, tomó su manta, se cubrió, pero aún echado ahí cubierto, siguió escuchando los relinchos de la mula en el fondo del bosque. Aquella mañana, muy temprano, como decía Espanduro, tomó su morral, las pocas cosas que tenía, no le importó si le habían pagado o no, y salió decidido a no volver nunca más. Justo cuando pasaba delante de la puerta principal de la casa, escuchó que la hija le decía: ay, ma, mira mi cuerpo otra vez, todo como mordido hasta en mis partes. No quiso escuchar nada más, simple y llanamente apuró el paso para irse de ese sitio para siempre. En el camino encontró a don Emilio, que barría la atahuampa, y este, al verlo desencajado, lo invitó. Cálmate, ¿a dónde vas, muchacho? Lo sentó, le invitó un pescado albijao que tenía allí en las brasas, le puso un juane que le había sobrado, un poco de fariña, y lo invitó a que le contara. El moico le contó con lujo de detalles todo, absolutamente todo lo que había pasado esa noche. Don Emilio, muy sereno, lo escuchó y luego se levantó de la mesa y a manera de sentencia le dijo: es que no te había dicho que la muchuna es una runamula. Y es que dicen, cuentan, comentan allá en la selva, que cuando una mujer toma y se acuesta con hombre ajeno, con cura o con familiar, le cae la maldición de la runamula. Y lo peor de todo es que ella no sabe que los martes o los viernes, cuando hay luna llena, ella se convierte en una mula. Y además, los más viejos, aquellos que saben cómo nacen o cómo han nacido estas historias, cuentan, comentan y dicen que aquellos relinchos que se escuchan en el fondo del bosque de la mula son porque el maligno la está fornicando. La runamula es una tradición oral amazónica, tiene muchísimas versiones. Esta es solamente una de ellas y espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Manuel Barba y estamos todos muy agradecidos por su asistencia, por su silencio, por su atención. Quiero invitar a mis colegas y amigos para agradecer juntos.